Karol Józef Wojtyła, un hombre de Polonia, se convirtió en el Papa Juan Pablo II en 1978. Fue el primer papa no italiano en más de 400 años. Juan Pablo II fue un líder muy importante para la Iglesia Católica. Fue papa durante 27 años, lo que hace que su tiempo como papa sea uno de los más largos de la historia. Juan Pablo II viajó por el mundo, hablando con la gente sobre su fe. Creía en el poder del diálogo y quería unir a personas de diferentes religiones. También trabajó duro para hacer que la Iglesia Católica fuera más moderna y abierta al mundo. Juan Pablo II enfrentó muchos desafíos durante su tiempo como papa. El mundo estaba dividido por la Guerra Fría. Hubo muchos conflictos e injusticias en todo el mundo. Pero Juan Pablo II nunca perdió la esperanza. Siempre habló a favor de la paz y la comprensión. Animó a las personas a amarse unas a otras y a construir un mundo mejor juntos. El Papa Juan Pablo II creía que todas las religiones deberían convivir en paz. Quería que las personas de diferentes religiones se respetaran y aprendieran unas de otras. Para que esto sucediera, comenzó algo muy especial llamado diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso significa que personas de diferentes religiones se reúnen para hablar sobre sus creencias. Se escuchan unos a otros con el corazón abierto y tratan de encontrar puntos en común. Juan Pablo II sabía que esto no sería fácil, pero estaba decidido a intentarlo. En 1986, el Papa Juan Pablo II invitó a líderes religiosos de todo el mundo a Asís, Italia. Asís es el lugar de nacimiento de San Francisco, conocido por su amor por todas las criaturas y su mensaje de paz. Líderes de diferentes iglesias cristianas, así como representantes judíos, musulmanes, budistas, hindúes y de otras religiones, vinieron a Asís. Oraron juntos por la paz a su manera. Este evento, conocido como el Encuentro de Oración de Asís, fue un poderoso símbolo del compromiso de Juan Pablo II con el diálogo interreligioso. Mostró al mundo que personas de diferentes religiones podían unirse en un espíritu de amistad y cooperación. El Papa Juan Pablo II hizo una prioridad mejorar la relación entre católicos y judíos. Llamó a los judíos nuestros hermanos mayores en la fe. Esta fue una declaración muy importante porque reconoció la historia y las creencias compartidas del cristianismo y el judaísmo. En 1986, Juan Pablo II hizo historia al convertirse en el primer papa en visitar una sinagoga. Fue a la Gran Sinagoga de Roma, donde se reunió con líderes judíos y habló sobre la necesidad de que católicos y judíos se respeten y se comprendan. Juan Pablo II también se pronunció contra el antisemitismo, que es el prejuicio o la discriminación contra los judíos. Dijo que el antisemitismo es un pecado, un terrible error que va en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Quería asegurarse de que los judíos se sintieran seguros y respetados dentro de la Iglesia Católica y en el mundo. Los esfuerzos de Juan Pablo II para mejorar las relaciones católico-judías fueron una parte muy importante de su papado. Ayudó a sanar viejas heridas y a construir puentes de entendimiento entre estas dos religiones. El Papa Juan Pablo II también creía que era importante que los católicos tuvieran buenas relaciones con los musulmanes. Comprendía que había diferencias entre las dos religiones, pero también veía los puntos en común que compartían. En 1985, Juan Pablo II se convirtió en el primer papa en visitar una mezquita. Fue a la mezquita Omeya en Damasco, Siria, donde oró y habló sobre la importancia del diálogo entre cristianos y musulmanes. Juan Pablo II se reunió con muchos líderes musulmanes durante su tiempo como papa. Les habló sobre la necesidad de paz y comprensión entre sus comunidades. Alentó a católicos y musulmanes a trabajar juntos para combatir la pobreza, la injusticia y otros problemas que enfrenta el mundo. Los esfuerzos de Juan Pablo II para construir puentes con el Islam fueron innovadores. Mostró al mundo que era posible que personas de diferentes religiones se respetaran, aprendieran unas de otras y trabajaran juntas por el bien común. Sección 5. Uniendo a los cristianos. El Papa Juan Pablo II se preocupaba profundamente por la unidad dentro de la fe cristiana. Creía que todos los cristianos, ya fueran católicos, protestantes, ortodoxos u otra denominación, debían estar unidos en su amor por Jesucristo.
Sabía que existían diferencias entre las diversas iglesias cristianas, pero esperaba que pudieran superar estas diferencias y trabajar juntos más estrechamente. Juan Pablo II se reunió con líderes de muchas iglesias cristianas diferentes. Visitó iglesias protestantes y participó en servicios ecuménicos, que son servicios donde cristianos de diferentes denominaciones se reúnen para orar. En 1995, Juan Pablo II emitió un documento muy importante llamado Ut Unum Sint. Este documento trata sobre el compromiso de la Iglesia Católica con el ecumenismo, que es el movimiento para acercar a todos los cristianos. En Ut Unum Sint, Juan Pablo II pidió más diálogo y cooperación entre las diferentes iglesias cristianas. Los esfuerzos de Juan Pablo II para promover la unidad cristiana fueron un testimonio de su creencia de que todos los cristianos son parte de una sola familia. Reconoció que existían divisiones históricas y diferencias teológicas entre las iglesias, pero nunca perdió la esperanza de que algún día pudieran superarse. Sección 6. Renovando las leyes de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II comprendió que la Iglesia Católica necesitaba adaptarse al mundo moderno. Quería asegurarse de que las enseñanzas de la Iglesia siguieran siendo relevantes y comprensibles para las personas en los siglos XX y XXI. Una forma en que lo hizo fue supervisando la revisión del Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico es una colección de reglas y regulaciones que gobiernan la Iglesia Católica. Cubre todo, desde los sacramentos hasta la administración de los bienes de la Iglesia. El Código de Derecho Canónico se había revisado en 1917, pero era hora de una actualización. Juan Pablo II nombró un equipo de expertos para trabajar en el nuevo Código de Derecho Canónico. Pasaron muchos años estudiando el Código Antiguo, consultando con obispos y teólogos de todo el mundo y redactando nuevos cánones o reglas. El nuevo Código de Derecho Canónico se promulgó o se publicó oficialmente en 1983. El Código de Derecho Canónico revisado fue un logro importante del papado de Juan Pablo II. Ayudó a clarificar y simplificar las leyes de la Iglesia, haciéndolas más accesibles y comprensibles tanto para el clero como para los laicos. Sección 7. Fe y razón. El Papa Juan Pablo II creía que la fe y la razón no se oponen entre sí. De hecho, las veía como dos alas que ayudan al espíritu humano a elevarse a nuevas alturas. Creía que la ciencia y la religión podían coexistir e incluso complementarse. Juan Pablo II fue un firme defensor de la investigación científica. Creía que la ciencia podía ayudarnos a comprender el mundo que nos rodea y a apreciar las maravillas de la creación. Sin embargo, también advirtió contra los peligros de la ciencia sin ética. Creía que la ciencia siempre debe usarse para el bien de la humanidad y nunca para su destrucción. En 1992, Juan Pablo II tomó la decisión histórica de abordar la condena de la Iglesia a Galileo Galilei. Galileo fue un astrónomo italiano que fue condenado por la Iglesia en el siglo XVII por su apoyo a la teoría heliocéntrica, que establece que la Tierra gira alrededor del Sol. Juan Pablo II reconoció que la Iglesia había cometido un error al condenar a Galileo. Dijo que la Iglesia había malinterpretado la Biblia y que la ciencia y la fe no deberían estar en conflicto. Los esfuerzos de Juan Pablo II para reconciliar la fe y la razón fueron un testimonio de su creencia de que la mente humana es capaz de comprender tanto las verdades de la ciencia como los misterios de la fe. Sección 8. Un legado de amor. El Papa Juan Pablo II dejó una huella imborrable en el mundo. Fue un hombre de profunda fe, valor inquebrantable y amor ilimitado. Se acercó a personas de todas las religiones y orígenes, difundiendo un mensaje de paz, esperanza y reconciliación. El legado de Juan Pablo II es vasto y multifacético. Jugó un papel clave en la caída del comunismo en Europa del Este. Fue un incansable defensor de los derechos humanos y la justicia social. Inspiró a millones de personas en todo el mundo con su mensaje de amor y perdón. Juan Pablo II fue un verdadero pastor para su rebaño. Viajó a más de 120 países durante su papado, reuniéndose con personas de todos los ámbitos de la vida. Escuchó sus historias, les ofreció palabras de consuelo y aliento, y los desafió a vivir vidas de fe y servicio. Juan Pablo II era un hombre de oración.
Creía que la oración era esencial para el crecimiento espiritual y para encontrar la paz en un mundo turbulento. Animó a los católicos a rezar el rosario a diario y a dedicar tiempo a la contemplación silenciosa. Sección 9. Una inspiración continua. Aunque el Papa Juan Pablo II falleció en 2005, su legado continúa inspirando a personas de todo el mundo. Sus enseñanzas sobre la fe, la esperanza y el amor son tan relevantes hoy como lo fueron durante su vida. En marzo de 2025, cuando el Papa Francisco fue hospitalizado, la gente se reunió afuera del Hospital Gemelli en Roma para orar por su recuperación. Muchos de ellos trajeron velas e imágenes del Papa Juan Pablo II, buscando su intercesión. Esta efusión de devoción es un testimonio del impacto perdurable de la vida y el papado de Juan Pablo II. Se le recuerda como un hombre de Dios que trajo esperanza a los desesperados, consuelo a los que sufren y un mensaje de amor a un mundo que lo necesita desesperadamente. Su vida y sus enseñanzas continúan inspirándonos a construir un mundo más justo, pacífico y compasivo. El legado del Papa Juan Pablo II es un regalo para la Iglesia y para el mundo, un legado que continuará